Feliz día, queridos hermanos. Hoy estamos acá cerrando este año 2024. Este es el último domingo de este año y estamos celebrando, Señor, este cierre de este año en el que tú nos has mantenido con vida, en el que tú nos has acompañado. Este año en el que hemos podido ver tu presencia, Señor, tu gloria en diferentes maneras. Unos porque han sido sanos en salud, otros porque han tenido la posibilidad de ser bendecidos financieramente, otros porque han tenido unión familiar, otros porque han encontrado el camino, otros porque te han aceptado en su corazón y han comenzado una nueva vida en Cristo Jesús, como hijos de Dios. Hoy, en este cierre de este año, en esta palabra, una vez más el Señor nos invita a tomar su camino. Una vez más el Señor nos invita a estar por sendas de bien y de justicia para ser salvos en el nombre de Jesús. Esta prédica de hoy, este mensaje de hoy, nos va a llevar a una reflexión que tiene que ver con la obediencia. Por eso es que la he titulado Importancia de la obediencia. ¿Ok? Y es que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos temer al Señor. Y es importante dejar claro que temer no es tener miedo. Temer es respeto a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos. Eso es temer a Dios, tomar el camino que nos permita a nosotros guardar sus mandamientos, ¿sí? Seguir esas instrucciones que Él nos dio. Y miedo es otra cosa. Miedo es cuando tú te sientes solo, porque pongo un ejemplo que escuchaba ayer. Si hay un terremoto, ¿verdad? Nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, puede ser que nos dé temor en un momento determinado, una situación, pero sabemos que estamos de la mano de Dios. Y que si Él no quiere que nos suceda nada, no nos va a suceder. Pero en caso dado que nos sucediera algo y tenemos que partir, partimos al reino de los cielos. Pero los que no están en Cristo Jesús sienten miedo porque están cerca de la muerte. Y como no conocen la salvación ni la vida eterna, les da miedo. Entonces, ese es un ejemplo interesante. Ahora, ese temor, nosotros lo convertimos en respeto. Por eso es que el día de hoy, que estamos cerrando el año 2024, yo los invito a todos a que demos un vistazo por lo que sucedió este año en nuestras vidas. Por lo que sucedió este año en nuestras vidas. Y cada uno tendrá un testimonio. Para mí fue un año muy fuerte, particularmente en donde financieramente me vi muy afectado desde el punto de vista de mi negocio y todas mis cosas, al punto de que tuve que ponerme en manos del Señor y el Señor me movió hasta de ciudad, de estado, ¿verdad? A realizar actividades, como lo hizo con Abraham cuando lo movió de la tierra, para que él pudiera, de su tierra y de su parentela, para que él pudiera ir donde Dios tenía para él una bendición. Y de esa manera lo tuve que aceptar yo igual. Y doy gracias a Dios porque tengo donde vivir, tenemos la oportunidad de trabajo, mi esposa, en este caso yo, mi hija ha podido seguir sus estudios en la universidad y seguimos en la actividad y seguimos de pie, seguimos firmes, de la mano del Señor. Entonces tenemos que ser agradecidos por eso. Pero también habrán personas que de pronto no han recibido bendición o de pronto recibieron una bendición, pero perdieron esa bendición. Y es momento en que entonces nosotros nos pongamos en reflexión y digamos, bueno, ¿qué estoy haciendo yo que no le agrada al Señor? Porque puede ser que el Señor nos dé bendiciones, pero si no estamos en su camino, si no estamos en obediencia, podemos perder bendiciones que el Señor ya nos ha dado. ¿O qué pasa si no hemos recibido ninguna bendición? ¿Qué estamos haciendo que no es agradable para el Señor y no podemos tener la bendición? ¿O qué estamos dejando de hacer que tenemos que hacer a lo que estamos llamados
y de pronto no tenemos la bendición porque nosotros damos el paso y el Señor pone el piso. Hoy es un momento en el que tú muchas veces, como hijo de Dios, reconoces que debes ser y eres heredero del reino de Dios. Y Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe. Pero a veces nosotros el miedo nos vence antes de que tomemos una decisión. El miedo nos frena. El miedo nos bloquea. El miedo no nos deja dar el paso. Pero el miedo no es de Dios. El miedo es de Satanás, que con miedo nos ataca para que nosotros no demos ese paso. Imagínense que a veces tienes un llamado a una bendición, a un nuevo empleo, a un nuevo negocio, y no lo haces por miedo. Pero es el mismo enemigo quien te tranca o te frena, te bloquea, para que tú no alcances esa bendición que tiene Dios para ti. Porque para dar ese paso, tienes que tener fe. Imagínense cómo me tuve que haber puesto yo cuando tuve que pensar en separarme de mi familia este año. Venir a un nuevo estado, a nuevas actividades, lejos de mi familia, recibiendo el apoyo de un familiar para poder comenzar en donde vivir. Como Eliseo cuando fue enviado con la viuda. Pero el Señor se manifestó. En la obediencia, el Señor se manifestó. Para que podamos dar testimonio de las cosas grandes que Dios hace. Es por eso que hoy los invito a que tengamos una reflexión con respecto a qué tan obedientes somos con Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. En el libro de Romanos, en su capítulo 5, en el versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿A qué se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? Que por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Cuando estaba ya en el paraíso, en el Edén, por su desobediencia de comer del fruto prohibido del árbol de la sabiduría que Dios le había dicho que no comiera, él pecó y conoció el bien y el mal y tuvo que ir al mundo, ¿verdad? A vivir las cosas del mundo, a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente, a vivir todas las dificultades que se pueden vivir en el mundo. Y nos dejó con ese pecado, a todos nosotros. Entonces, como él lo dice aquí, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, dice también allí, a continuación, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí se está refiriendo que por la obediencia de Jesús, Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios, que vino a la tierra hecho hombre, por obediencia dio su vida en la cruz. Permitió que fuese crucificado para obedecer a la voluntad de Dios Padre. Y pagó con sangre por nuestros pecados. Para que ese pecado, del cual todos éramos parte por el pecado de Adán, él, del mismo siendo hombre, pudiera librarnos de ese pecado. Y nos hizo salvos. Entonces, nos constituyó en justos. Por eso vino Jesús a la tierra como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, fíjense, lo que puede generar el resultado de la desobediencia puede terminar en mal, como en el caso de Adán. Y el resultado de la obediencia de Jesús, entonces, resultó en bien para poder librarnos de ese pecado y hacernos justos, hacernos libres y permitirnos entonces tener la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. En Deuteronomio 28, yo los voy a invitar a ustedes a que cuando tengan un tiempo lean el capítulo
28 del libro de Deuteronomio completo, para que ustedes vean todo lo que trae ahí. Pero yo le voy a anunciar dos segmentos pequeños. Uno, en el versículo 1 del capítulo 28, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te presento hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es lo que está diciendo allí. Es que es lo primero que dice, que tenemos que oír, ¿verdad? Oír la voz de Jehová, de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios que Él nos dejó con nosotros. ¿Y cómo oímos? Hay personas que pueden decir, pero es que yo no escucho a Dios, yo no oigo a Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Si tú crees en Dios, si tú crees en el Espíritu Santo de Dios, y yo hoy te estoy predicando la palabra del Señor, llevando un mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quien es quien me ha puesto a hablar hoy de la obediencia, entonces Dios te está hablando a ti, como me está hablando a mí. Escuchemos a Dios, ¿verdad? Para guardar y poner en práctica todos esos mandamientos que Él nos dio, con respeto, para que entonces, siendo nosotros obedientes, podamos recibir todas esas bendiciones y todas esas glorias que Dios tiene para nosotros, y que posteriormente los demás verán en nosotros ese algo que no lo tienen todas las demás personas, sino los hijos de Dios que están en esa comunión con el Señor, que desean tener. Y aunque no lo creamos, muchas veces la gloria de Dios se ve en nuestras vidas por nuestras bendiciones. Porque si Dios te manda en un reto, en un cambio, en una decisión que tienes que tomar, como me sucedió, entonces, si sales adelante, si avanzas, si logras bendición, allí tú ves la gloria de Dios. Y otras personas ven eso. Y es lo que se preguntan, ¿qué tienes? Y te conviertes entonces en luz en las tinieblas, porque tienes algo que no se muestra con una vestidura, con una ropa. No, eso es algo espiritual. Es algo que está en ti. Es algo que busca la bondad. Es algo que busca el bien. Es algo que busca el amor. Es algo que busca la paz. Es algo que lleva a esa conciliación que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones para mantener una buena relación con nuestro prójimo y amarlos como a nosotros mismos. Entendiendo que Dios, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, amar al prójimo como a ti mismo. En ese mismo capítulo 28, de ahí en adelante, te empieza a decir que si tú cumples con esto que el Señor te está diciendo, que es oír y obedecer, entonces te va a hacer una lista de todas las bendiciones que tú vas a recibir, que es hermosa y bastante larga. Por eso los invito a que vayan al Deuteronomio 28 y comiencen desde el versículo 1 y lean todo ese capítulo. Pero como existe eso en ese capítulo, también existe esto otro, donde dice en Deuteronomio 28:15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos, que te intimo hoy, que te digo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces comienza ahí una lista de maldiciones a las cuales nosotros nos hemos expuesto, ¿verdad? Si no somos obedientes. Y no es porque Dios te haga el mal, no, sino que si tú te apartas de Dios, no tienes la protección del Espíritu Santo. Si tú estás con Dios, tienes la protección del Espíritu Santo. Si tú te apartas de Dios, entonces ya no tienes la protección del Espíritu Santo. Pero Dios es tan bueno con nosotros
que nos perdona de nuestros pecados. Y nos permite la oportunidad en cualquier momento que nos extraviamos de hacer un alto para retomar el camino del Señor. Para entender que tenemos un Dios grande y poderoso, que nos ama, pero como Padre nuestro que es, también quiere que seamos obedientes con Él. Entonces, hoy es el día en que tú reflexiones sobre todas estas cosas que estamos conversando, que estamos finalizando el año. ¿Qué metas te trazaste este año que pasó que no cumpliste o que no pudiste cumplir? ¿Qué hiciste para cumplir esas metas? ¿Qué dejaste de hacer para cumplir esas metas? Y nosotros en mi país nos ubicamos con el tema de las 12 uvas. Y entonces esos 12 minutos ahí los minutos antes que vaya a sonar el cañonazo, el fin del año, el 31 de diciembre, empezamos a pedir deseo con las uvas. Esos son ritos, son costumbres. Realmente en manos de quien tenemos que poner las cosas es en manos de Dios. Y nosotros comprometernos a lo que queremos hacer para lograr y alcanzar lo que queremos. Si quieres tener un hogar, si quieres tener una pareja, si quieres tener hijos, si quieres tener un negocio, si quieres tener a veces cosas materiales, que a veces quiere tener su carro para moverse, en fin, cualquier cosa que tú quieras. Que regrese un hijo, ¿sí? Que vuelva la paz en tu hogar. Tantas cosas, librarte de una enfermedad. Esas son cosas que tenemos que poner en manos de Dios. Pero el resultado de nuestra obediencia será que nos permitirá ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces quedamos claros de que en ese capítulo 28 de Deuteronomio nos habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Queremos revisar para ver en dónde estamos nosotros, hacia dónde vamos, para, como quien dice nosotros, redirigir nuestro destino y ajustar esa brújula para tomar el camino que necesitamos para este año 2025, poder nosotros ver un cambio en nuestras vidas. Y que cuando venga el próximo año, el fin del año, podamos voltear y decir, wow, ¿de dónde me movió el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿A dónde me subió el Señor? ¿Dónde me puso el Señor? ¿Qué cosas maravillosas dio el Señor para mí? Y eso es precisamente lo que el Señor quiere, darnos todo, que no nos falte nada. Solo lo que nos pide, que como Padre nuestro que es, que seamos obedientes. Fíjense, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 14, el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto tiene profundidad. Como hijos de Dios ya, tú convertido en un hijo de Dios, aceptaste a Cristo en tu corazón, quieres comenzar una nueva vida, estás en unos nuevos pasos, entonces no puedes dejar que la carne, los deseos de la carne, dominen tu pensamiento, sino mantenerte en oración, ¿ok? Clamando al Señor sin cesar, para que tu espíritu, que es el que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, se sobreponga a la carne y pueda ser más fuerte que ella y domine al hombre que tenemos todos. Porque todos somos pecadores. Porque somos de carne. Pero ¿qué es lo que nos aleja del pecado a nosotros? La oración, la comunión con Dios, es lo que nos aleja del pecado. Si vas al templo cada 8 días y el resto de la semana no oras, no vas a una célula, no lees la Biblia, algo que tú hagas que te permita estar en comunión con Dios, entonces estás dejando mucho tiempo libre al enemigo para que trabaje en tu mente y te pueda gobernar. Pero cuando habla ahí de la ignorancia que teníamos antes, a lo que se está refiriendo es que cuando nos hacemos hijos de Dios y conocemos a Dios y conocemos las leyes de Dios y los mandamientos de Dios,
entonces ya no estamos ignorantes porque conocemos de Dios. Y como conocedores, siendo hijos de Dios, seguidores de Cristo, tenemos que dejar detrás el viejo hombre. Y cuando dejamos detrás el viejo hombre, entonces empezamos a convertirnos, empezamos a limpiar nuestra vestidura para buscar esa santidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Porque, como lo dijo el Padre, que nos quería hacer, diseñarnos a su imagen y semejanza. Y el único hombre que no pecó fue Jesús. Pero Él quiere que nosotros cada día nos acerquemos un poco más a Él. No somos santos, pero estamos buscando un camino de bien y de justicia. Y eso es justamente lo que va acercando a esa santidad, para que podamos ser mejores y buenos hijos de Dios. Entonces dejemos atrás al viejo hombre con todas esas cosas que quizás en algún momento nos dañaron. Si fue la bebida, el alcohol, si fue la droga, si fue las mujeres, si fue la prostitución, si fue la fornicación, todas esas cosas malas, el robo, todas las cosas malas, el que asesinó, todas las cosas malas. Dejemos ese viejo hombre atrás y demos el paso para comenzar un nuevo año en un camino en el que el Señor nos tome de la mano y podamos ver su gloria en todas las cosas que Él va a hacer para nosotros. Y es entonces cuando empezaremos a ver nuestros sueños, nuestros deseos hechos realidad. Tendremos esa oportunidad. Porque a veces solo no podemos, pero de la mano de Dios todo es posible, porque para Dios no existen imposibles. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 8, en el versículo 28, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque el Señor no nos deja solo. Dios no deja a un justo desamparado. No lo deja caído, lo levanta. Por momentos te puedes sentir que estás, digamos, de rodillas, clamando al Señor. Porque estás pasando por un proceso, por una situación difícil, en la que te puedes sentir solo, sola, abatido, abatida por las circunstancias de la vida. Porque no has tenido la mejor relación amorosa, porque has sido abandonado, porque estás separado, porque tu negocio se cayó, estás quebrado económicamente, porque te abandonaron, porque estás enfermo, porque estás enferma, porque estás triste, porque estás desconsolado y caes de rodillas a clamar al Señor, a pedirle al Señor su misericordia. Pero si esa es la situación, yo hoy te digo que nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesús, que vino a la tierra para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, como nuestro Salvador y nuestro Redentor, te puede levantar de allí donde tú estás. Para que tú puedas ser testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer por ti en este nuevo camino que tú hoy puedes comenzar. El camino que tú puedes tomar. Pero entendamos que ya Dios tiene sus escogidos también. Y si eres escogido de Dios, vas a llegar al camino del Señor. Más pronto, más tarde, en su momento, yo no lo sé. Porque el tiempo de Dios no está en el crono, sino en el kairos. Y un minuto para Dios pueden ser 1000 años.
Pero si eres escogido de Dios, para ser un hijo de Dios, para tomar su camino, para mostrar la belleza de su sabiduría, de su grandeza y de la salvación y de la vida eterna, tú estarás en el camino. El Señor te llama a ti hoy. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Lo decíamos anteriormente. ¿Ok? Repito esa parte. Porque tenemos que estar justamente en el camino correcto, por sendas de bien y de justicia. Cuando tú cierras ese capítulo de la vida anterior, ya el enemigo no te va a poder atacar con eso. Porque como tú pediste perdón a Dios por todos esos pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el enemigo no te va a poder atacar por ahí. Porque cada quien tiene sus debilidades. Lo que llamamos nosotros los gigantes. ¿Sí? Yo tengo mis gigantes, a los que yo tengo que ponerles barreras de protección, a los que no me puedo acercar para que no me dañen, del viejo hombre. Pero estando en el camino del Señor, en la presencia del Espíritu Santo, no hay cabida para esos gigantes, porque se convierten en algo pequeño, mínimo. El Señor ya venció al enemigo en la cruz. Satanás fue vencido por Jesús cuando resucitó en la cruz al tercer día, para nuestra salvación y nuestra liberación. Si esta palabra ha tenido un impacto en tu vida, ha llegado un mensaje de Dios para ti finalizando este año, qué mejor momento que finalizando el año para decidirte a tomar los caminos del Señor, para abrir las puertas de tu corazón, para que te conviertas en un hijo de Dios y permitas que Jesús entre en tu vida, en tu corazón, con el Espíritu Santo de Dios y perdone todos tus pecados. No importa lo malos que hayan sido, ni lo graves que hayan sido. Dios hoy, si pides perdón y te arrepientes de corazón, te va a perdonar. Y te vas a convertir en un nuevo hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tendrás las bendiciones de ser coheredero del reino, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en ella existe, en la tierra y en el cielo. Solo tienes que repetir esta oración conmigo. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos mis pecados, por los que sé y los que no sé. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para librarme del pecado. Te pido que me limpies con tu sangre, Señor. Que me tomes de la mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia. Y algún día poder verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración conmigo el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios. Hay fiesta en el reino de los cielos. Y como hijo de Dios, verás su gloria si te mantienes en su camino. Verás la salvación y la vida eterna. Si ha sido de bendición esta palabra para ti y quieres suscribirte a este canal con este humilde servidor de Yamil Quiroz, nuestro ministerio Derrama tu Fe, simplemente suscríbete y podrás ver allí todos los mensajes y toda la palabra y todas las prédicas que hemos hecho en los últimos años. Si tienes alguna situación en la que quieres que oremos por ti, puedes escribirnos al correo derramatufe@gmail.com. Puedes suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, en @derramatufe, como lo dice en la parte inferior derecha, donde vas a ver todos los días versículos de Dios para que te alimentes. Vas a ver intercesiones, vas a ver presentaciones de espacios de fe, la verdad con amor. Vas a ver prédicas. Vas a tener la oportunidad de estar en un contacto a diario con nuestro Padre Celestial. Y te invito a que ahora, como hijo de Dios, puedas leer las Santas Escrituras de la Biblia, donde vas a poder leer y ver de la verdad que te hará libre. Vas a poder asistir a alguna iglesia que te quede cercana para que alabes al Señor y que vivas
en comunión con nuestro Padre Celestial en oración. Te deseo un buen día, que sea un día de bendición y que comience para ti desde ya ese nuevo año que está por venir y puedas ver en él la gloria de Dios. Saludos, bendiciones.